Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas muy bien. Bueno, acá vamos con un videito para acompañar el texto que les subí sobre dos nuevos planteos, ¿sí? Dos nuevas teorías que estamos incorporando a el estudio de las teorías de la comunicación. Es el texto que les subí la otra semana y que habla de la tuba de Schramm, que es una de las teorías, y la teoría del modelo orquestal de la escuela de Palo Alto, ¿sí? Que es otra teoría. Schramm era un investigador de la Mass Communication Research, pero que se separó, digamos, de los planteos, algunos planteos iniciales de esa escuela y que empezó a entender la comunicación de otra forma, igual que la escuela de Palo Alto, ¿sí? ¿Cuál fue esa manera de entender a la comunicación? Ambos planteos entienden, y esto es lo fundamental para empezar este tema, ambos planteos entienden a la comunicación como interacción, ¿sí? ¿Se acuerdan que a principio de año una de las principales cuestiones que vimos es que había tres formas de entender a la comunicación? La primera era entenderla como transmisión de información, y eso tenía determinadas características. La información viajando de un punto A un punto B sin retorno, sin feedback, sin retroalimentación, sin diálogo entre la instancia de la recepción y la instancia de la emisión, ¿sí? Transmisión de información quería decir que la instancia emisora transmitía la información a la instancia receptora sin que hubiera un diálogo y una comunicación entre ellos. La comunicación era unidireccional, ¿sí? De una sola dirección, de un punto a otro. Acá, la segunda forma de entender a la comunicación, además de entenderla como transmisión de información, era entenderla como interacción, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter en estas dos teorías que entienden a la comunicación como interacción. ¿Cuál es la principal diferencia entre entender a la comunicación como transmisión de información y entenderla como interacción? Que al entenderla como interacción, la comunicación deja de ser unidireccional. La comunicación deja de ser de un punto a otro sin feedback, sin retroalimentación, sin ida y vuelta, ¿sí? Esa es la centralidad de los planteos que vamos a ver hoy y que vamos a trabajar también la semana que viene. Cuando entendemos a la comunicación como interacción, estamos entendiendo un circuito, estamos planteando un circuito, una ida y vuelta permanente en el cual la instancia de emisión y la instancia de recepción cambian de roles permanentemente, alternan esos roles, ¿sí? Eso no era concebido de esa manera cuando pensábamos a la comunicación como transmisión de información, ¿sí? Entonces, fundamental este concepto. La interacción tiene que ver con ese circuito y el intercambio de roles entre las instancias de emisión y las instancias de recepción. Fíjense que no digo emisores y receptores, porque no lo estoy particularizando en personas, sino que estoy hablando de instancias de emisión, es decir, de dónde brota esa información, esa comunicación, e instancias de recepción, en dónde se recibe. Puede ser una persona, puede ser una audiencia, puede ser un grupo de personas, ¿sí? Por eso no hablo de individualmente emisores o receptores. Entonces, primer planteo, ¿sí? El esquema de la tuba de Schramm. La primera cuestión que plantea como distintiva a los planteos que entendían a la comunicación como transmisión de información es que plantea que los códigos, Schramm plantea que los códigos, ¿sí?, de la comunicación no son abstractos, no están aislados de las experiencias concretas de las instancias de emisión y de recepción, es decir, de las personas implicadas en el proceso de comunicación. Entonces los códigos tienen que ver con el día a día, tienen que ver con nuestra experiencia cotidiana, tienen que ver con nuestra experiencia de vida, ¿sí? Nosotros, por ejemplo,
Si ustedes le dicen a sus abuelos o abuelas, por ejemplo, esquere, abuelo, o da, ¿qué van a entender ellos? Probablemente no entiendan nada, ¿sí? Y esa comunicación sea fallida. Ahora, si se lo dicen entre ustedes, o me lo dicen a mí, que soy un profe re-centennial, nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque compartimos ese código, ¿sí? Entonces ahí el código es mucho más que el lenguaje. Si nosotros pensamos en un código abstracto, pensamos en el lenguaje, por ejemplo. Cualquiera puede entender el lenguaje castellano. Sí, perfecto. Sus abuelos y abuelas seguramente entienden el lenguaje castellano, español y se pueden comunicar con ustedes a través de él. Ahora, seguramente no entienden qué quiere decir esquere, ¿sí? O qué quiere decir deá, o qué quiere decir estoy que goteo, ¿sí? Esos son códigos que tienen más que ver con la experiencia propia de ustedes. Entonces fíjense como dentro de un código, que es el lenguaje, hay otros subcódigos que tienen que ver con la experiencia propia. Y esa es una diferencia que marca Schramm con momentos previos de la Mass Communication Research y con las teorías que hablan de la comunicación como transmisión de información, particularmente Frankfurt que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, primero esta idea, el código está situado, está inscripto en experiencias concretas de los participantes del proceso comunicativo. Segunda idea clave del esquema de la tuba de Schramm, la noción del circuito, ¿sí? La comunicación es entendida como un circuito en el cual los receptores y los emisores alternan sus posiciones, ¿sí? Entonces ya no es más que yo soy el emisor y le transmito un mensaje a un receptor que lo recibe y hay transmisión de información y nada más, ¿sí? Yo transmito información, pero esa información me vuelve, entonces yo también soy receptor y al momento en el que estoy emitiendo esa información, también estoy recibiendo información porque ustedes, excepto en esta situación en la cual yo estoy grabando un video solo, normalmente si estamos conversando, ustedes me miran, me demuestran con sus gestos, con sus caras, qué les está pasando, cómo están recibiendo la información que yo les estoy brindando. Entonces también me están emitiendo información que tiene que ver con esa situación de interacción. A pesar de que ustedes no estén hablando y yo sí esté hablando y ustedes estén recibiendo el mensaje que les transmito, pero también me están emitiendo mensajes con sus gestos, con sus palabras eventualmente, con sus actitudes. Entonces, ese es el circuito del cual habla Schramm, ¿sí? Ya no piensa solamente en un emisor que transmite a un receptor, sino que piensa en un circuito donde permanentemente ambas instancias están emitiendo y recibiendo información, ¿sí? Esa es la noción de circuito. Y la tercera idea importante de Schramm, que están todas relacionadas, es el feedback, ¿sí? Ese feedback es justamente lo que hace que la comunicación sea un circuito. Por un lado, yo les estoy hablando a ustedes y les estoy transmitiendo información, pero por otro lado ustedes, supongamos una instancia de aula y de clase, o supongamos una conversación con un amigo, yo le estoy contando un problema que tuve y ese amigo me escucha, asiente con la cabeza, me contesta algo y la comunicación se va dando como ese circuito en el cual hay un feedback, hay una retroalimentación. El emisor está todo el tiempo recibiendo una retroalimentación de esa información que emite de parte de su receptor, ¿sí? Y eso condiciona el proceso de comunicación. Si pensamos en la comunicación como transmisión de información, no hay feedback, no hay retroalimentación. Por ejemplo, la Mass Communication Research o la Escuela de Frankfurt, que estudiaban los medios de comunicación y la transmisión de información en esos medios, no planteaban que esos medios tuvieran una retroalimentación de parte de las audiencias, ¿no? Se estudiaban los efectos, pero no había un ida y vuelta entre lo que transmitían esos medios y las reacciones que provocaban en las audiencias como para que los medios ahí tomaran eso y no. Simplemente se estudiaba el efecto de los mensajes y se reajustaban la producción de esos mensajes para lograr nuevos efectos, ¿sí?
Acá estamos hablando de situaciones comunicativas cotidianas, en la cual ese feedback es una parte fundamental del proceso de comunicación, porque todo el tiempo genera genera cambios en el proceso de comunicación. Si yo veo que ustedes se están durmiendo en una clase, pego un grito o trato de decir el tema de otra forma para que ustedes se enganchen. Entonces, la actitud de ustedes de estar quedándose dormidos y dormidas es un feedback que yo recibo sobre lo que estoy transmitiendo. ¿Se entiende? Entonces, tuba de Schramm, 3 conceptos claves, los vamos a trabajar la semana que viene igual, no se vuelvan locos ni locas. La noción del código situado, no en abstracto, sino del código referido a las experiencias cotidianas, la noción de la comunicación como un circuito y la noción del feedback como parte fundamental de ese circuito para hacer al proceso de comunicación. Ya si pasamos a la escuela de Palo Alto, ¿sí? Tenemos otros conceptos claves, pero ciertos planteos son muy similares. La escuela de Palo Alto también entiende a la comunicación como interacción, ¿sí? Y no estudia todo el sistema social y los medios de comunicación transmitiendo información y cómo eso impacta en la sociedad. Se centran en estudiar actos comunicativos, situaciones comunicativas, ¿sí? Por ejemplo, una situación en un aula, una conversación entre amigos, una disertación de un expositor frente a un auditorio. Ese tipo de situaciones estudian, ¿sí? Y esas situaciones las denominan interacciones comunicativas. Entonces, la escuela de Palo Alto estudia interacciones comunicativas, que son estas situaciones en las cuales hay distintos participantes que interaccionan entre sí comunicándose. Y para comunicarse entre sí utilizan un montón de herramientas que podríamos utilizar la metáfora de que sean instrumentos musicales, y ahí viene la metáfora, la imagen de la orquesta, ¿sí? El modelo orquestal. Palo Alto nos habla de que las situaciones comunicativas son algo así como una orquesta en la cual todos y todas las participantes tocamos algún tipo de instrumento, ¿sí? Esos instrumentos pueden ser el lenguaje verbal, el habla, la exposición verbal, pueden ser, como decía antes, las posturas físicas, el lenguaje corporal, las reacciones frente a alguien que está hablando, ¿sí? La atención o la falta de atención que prestemos a ese alguien que está hablando. Todo eso son instrumentos distintos, elementos que tenemos las personas para comunicarnos, para interactuar comunicativamente, ya sea que queramos comunicarnos o no, ¿sí? Ya sea que esa comunicación sea voluntaria o no, porque otro de los conceptos claves que plantea esta escuela es que siempre estamos comunicándonos y que es imposible no comunicarnos. Cuando estamos, por ejemplo, en un aula y yo estoy explicando un tema, es imposible que ustedes no estén comunicándose conmigo al mismo tiempo que yo me estoy comunicando con ustedes. Aunque ustedes no quieran darme ninguna señal, me las dan, ¿sí? Se aburren y yo me doy cuenta, se enganchan y yo me doy cuenta. Ese feedback del que hablaba Schramm acá también está presente, pero la escuela de Palo Alto lo plantea de esta forma: es imposible no comunicar porque todo comunica, ¿sí? Otro concepto clave de esta escuela: todo comunica, nuestras acciones comunican, nuestras no acciones comunican, nuestras palabras comunican, nuestros silencios comunican, nuestro lenguaje corporal comunica, nuestra falta de atención comunica, ¿sí? Todo es comunicación, ¿sí? Y todo está inserto en este esquema de una orquesta en la cual cada participante toca algún instrumento distinto y comunica de una manera distinta, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que en esta orquesta en la cual todos y todas tocamos nuestro instrumento,
Hay ciertas reglas, ¿sí?, que están ordenadas en una partitura, pero esa partitura es invisible. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas reglas, por ejemplo, que no hablamos todos al mismo tiempo, ¿sí? Si yo estoy hablando, ustedes escuchan en el aula, ¿sí? Si alguien me quiere hacer una pregunta, me levanta la mano, me interrumpe, yo dejo de hablar, me hacen la pregunta, yo respondo, es decir, no salgo hablando de cualquier otra cosa, sino que voy al tema que me plantearon, a la duda que me plantearon y respondo. Esas cuestiones están estructuradas y planteadas en eso que Palo Alto llama la partitura invisible. Son esas reglas que nos permiten comunicarnos, pero que no están estipuladas en ningún lado, ¿sí? No hay un manual impreso que diga cómo comunicarnos, que se llame cómo comunicarnos y explique todas las reglas. Bueno, cuando habla uno, el otro se calla. Cuando estamos hablando de un tema, si salimos con cualquier otra cosa, eso hace más difícil la comunicación y desvía el tema. No se puede gritar, no, esas reglas no están escritas, ¿sí? Por eso Palo Alto habla de partitura invisible, porque las reglas existen, las conocemos, las tenemos interiorizadas, sabemos cómo comunicarnos, sabemos cómo respetar esas normas en la comunicación con el otro, pero no están escritas en ningún lado, no están estipuladas y nadie nos las enseña como si fuera un manual. Por eso, partitura invisible, ¿sí? Un orden de reglas para esa orquesta, pero invisible, que no está expuesto. Y también Palo Alto nos dice que no hay un director de esa orquesta, ¿sí? No hay alguien que vaya planteando cómo nos tenemos que comunicar todo el tiempo. Eventualmente esas reglas y la dirección de esa comunicación puede estar más o menos explícita y puede ser que haya alguien que, por ejemplo, esté moderando una charla o un profesor que esté conduciendo una clase, ¿sí? Pero eso no impide que haya otros circuitos de comunicación por fuera de lo que ese moderador o ese profesor está planteando, ¿sí? Yo puedo como profesor decirles a ustedes, chicos, bueno, cállense y presten atención a este tema. Y ustedes respetan esa regla y se callan y me están prestando atención. Pero al mismo tiempo pueden estar comunicándome que están aburridos, que no les interesa, pueden mirarse entre ustedes y comunicarme que lo que yo les estoy planteando no les está llegando, ¿sí? Y eso va por fuera de las reglas que yo estipulé para ese acto comunicativo, para esa situación de interacción comunicativa, ¿sí? Entonces, conceptos claves de Palo Alto que vamos a retomar también la semana que viene. Primero, que la comunicación se trata de interacciones comunicativas, ¿sí? Estudian la interacción. Segundo, que todo comunica. Todo el tiempo estamos comunicando, seamos conscientes o no, queramos hacerlo o no, ¿sí? Que ese hecho de que todos nos comuniquemos hace que todos seamos parte de una orquesta, ¿sí? En la cual, tercer concepto, el modelo orquestal, en el cual todos y todas jugamos un papel, todos y todas tocamos un instrumento, queramos o no queramos hacerlo, ¿sí? De la misma manera que en SRAM todos estamos comunicando en ese circuito, acá también, solo que lo plantean con la metáfora de una orquesta. El cuarto concepto es que esa orquesta tiene determinadas reglas que son esa partitura, pero que esas reglas no siempre están del todo especificadas. Es más, nunca están todas especificadas, por eso esa partitura es invisible. Y el otro concepto importante es que esa orquesta no tiene un director pautado, claro, que organice todo, sino que la comunicación se va desarrollando, se va desenvolviendo. En la orquesta cada uno y cada una va tocando su instrumento, más o menos siguiendo las reglas que están estipuladas, pero también desenvolviéndose con lo que tiene aprendido, con su experiencia cotidiana, con lo que está acostumbrada a desarrollar en los momentos de comunicación, ¿sí? Entonces, nos quedamos con estas ideas que vamos a desarrollar
la semana que viene y que vamos a comparar con otras teorías, ¿sí? Palo Alto, interacciones comunicativas, ¿sí? El modelo orquestal en el cual estamos todos y todas insertos y todos tocamos algún tipo de instrumento. Ese modelo orquestal regido por una partitura invisible y sin un director o una directora estipulados. Y por otro lado, el hecho de que todo comunica, todo el tiempo estamos comunicando, queramos o no queramos hacerlo, ¿sí? Bien, les dejo entonces estos conceptos para que los revisen con el texto que les mandé la vez pasada y la semana que viene vamos a tratar de profundizar en estos conceptos y comparar con la matriz comparativa estas ideas con las ideas de la MSR y de la Escuela de Frankfurt para poder pensar cuáles son las diferencias en esto de entender a la comunicación como transmisión de información o entenderla como interacción, ¿sí? ¿Qué es lo que determina a cada una de esas posturas y esas formas de entender a la comunicación y por qué se diferencian y por qué es importante entender estas diferencias? Todo esto son maneras distintas de estudiar a la comunicación, maneras distintas de abordarla, ¿sí? De pensarla y por lo tanto maneras distintas de analizarla, ¿sí? No es que una sea más válida que otra, no es que una sea mejor que otra, sino que simplemente son formas distintas en las cuales abordamos este objeto de estudio que es la comunicación. Les dejo un abrazo enorme y la semana que viene vamos a trabajar esto en clase sincrónica. Lean el texto, miren este video, mírenlo más de una vez si es necesario y tengan preguntas para la semana que viene para que podamos trabajarlas, ¿sí? Un abrazo grande y muy buen fin de semana.